Aquí estamos de nuevo, terminando este trimestre. Hemos llegado al final de este trimestre y estudiaremos en esta ocasión la lección número 13. Ha sido una bendición todo este trimestre, hablando de la familia. Y el título de la lección, ¿cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Versículo de memoria. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. Cualquiera que sea la fase por la que atraviese tu familia, cualquiera que sea la etapa, cualquiera que sea nuestra condición o la de nuestra familia en este momento, podemos y debemos vivir a la luz de las promesas de Dios, aferrándonos de ellas con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, porque en última instancia son nuestra única esperanza. Pero ¿cuál es la gran esperanza? La gran esperanza para nosotros. La palabra de Dios abunda en promesas. Promesas del pronto regreso de Jesús. Pero antes de que Jesús regrese, tendremos nosotros como pueblo predicar este evangelio a través de las familias. Y esta semana comienza la lección hablando de la profecía de los corazones reconciliados. Y antes de la primera venida de Jesús, el profeta Malaquías anunció que Elías vendría para preparar el camino del Señor. Y en el versículo de memoria se encuentra, ¿no?, que el profeta Malaquías profetizó de que antes de que Jesús viniera a este mundo por primera vez, el profeta Elías vendría a preparar el camino del Señor. Pero sabemos nosotros de que no fue el profeta Elías, sino que fue Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista vendría con el espíritu y el poder de Elías. Entonces comienza diciendo en Mateo 11, 14 y 15, dijo el Señor, hablando de Juan el Bautista: y si queréis recibirlo, este es aquel Elías que había de venir. Mateo 17, 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque en aquel tiempo los judíos se habían inventado, había una historia fabricada de que Elías vendría personalmente. Así creía la gente. En Marcos 6:15 dice: otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Porque el profeta Malaquías decía que venía Elías. Entonces ellos lo tomaban literalmente. Pero dice que en Lucas 1:17 también dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, el que venía a preparar el camino del Señor no sería Elías literalmente, sino que sería alguien con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que, hermanos, Juan el Bautista aparece como el precursor, como el que vino a preparar el camino del Mesías, para preparar, dice, un pueblo que estuviera dispuesto a recibir a su Salvador. Entonces, en los días de Malaquías, el llamado de Dios a la nación fue: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Este llamado se encontró con la arrogante respuesta: ¿en qué hemos de volvernos? El frustrado profeta anunció que se daría una nueva oportunidad para el reavivamiento, porque el pueblo
se había apartado de Dios. Habían caído en una apostasía terrible. Estaban adorando a los dioses paganos, habían abandonado al verdadero Dios. Entonces Malaquías recordó la revolucionaria reforma iniciada por Elías y predijo que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero dice, ¿qué significa volver el corazón? Dice que hay varias aplicaciones posibles para estos versículos. Hay varias aplicaciones posibles. Dice que volver al corazón se refiere a la reconciliación del pueblo de Israel con el Señor. Dios como Padre dejó de lado su ira hacia sus hijos y lo llama a regresar a Él. También dice que se refiere a la reconexión de las generaciones posteriores con sus antepasados fieles a través de la renovación del pacto. Dice que también se refiere a la restauración y la renovación de las relaciones familiares. La relación entre padres e hijos es una expresión práctica de la fidelidad del pacto de Dios. Dice que volver el corazón significa, dice, el verdadero arrepentimiento. Volver el corazón significa arrepentirse de verdad. Volver al Señor y arrepentirse de todo corazón, eso significa volver el corazón. Arrepentirse y abandonar el pecado. Pero dice que, hablando de la reunión familiar, la lección, dice que la introducción del culto a Baal en Israel fue por parte de Jezabel, la esposa del rey Acab. Esta mujer, como era sidonia, era hija de un rey pagano, esta mujer traía las tradiciones que adoraban a Baal, y entonces ella introdujo esta adoración dentro del pueblo de Dios. Dice que las enseñanzas de Dios que enaltecían el matrimonio, la familia y la sexualidad se vieron ensombrecidas por prácticas como el incesto, la prostitución y perversiones sexuales. En este escenario aparece Elías. En este ambiente de conflicto aparece Elías, cuyo nombre significa Jehová es mi Dios. Pero entonces dice en Primera de Reyes 16:29, dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab 22 años en Israel. Y dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Y este pues tomó por mujer a Jezabel, y como lo dije anteriormente, una mujer idólatra, pagana, adoradora de Baal, y entonces dice que él sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal, o sea, el rey de Israel que había sido llamado para enseñar al pueblo a adorar a Dios. Dice que también Acab hizo una imagen de acera. Dice, y hizo más mal que todos los que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová. Entonces, en ese tiempo de apostasía general, en que el pueblo había abandonado a Dios y estaban adorando a Baal, aparece Elías. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y entonces vino Dios y cuando le dijo a Elías que se fuera de allí, apártate de aquí, le dijo, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán.
Entonces dice que Dios mandó a Elías que se escondiera en ese lugar, y Elías bebía del agua del arroyo. Y dice que los cuervos le traían comida, le traían en la mañana y en la tarde le traían pan y carne al profeta. Entonces Dios lo cuidó, pero cuando se secó el arroyo, el Señor le dice a Elías que se vaya para Sarepta, porque ha preparado a una mujer viuda para que lo sustente. Y ya conocemos la historia, ¿no? Llega Elías a Sarepta, encuentra a la viuda, le encuentra recogiendo leña y le dice pues que le regale un poco de agua. Y cuando la mujer va por el agua también le pide qué comer, y la mujer le dice que no tiene, que simplemente tiene un poco de harina y un poco de aceite. Y dice, estoy por preparar un poquito de alimento, comerlo mi hijo y yo, y de aquí para adelante esperamos la muerte. Pero Elías le dijo, no te preocupes, hazme primero a mí. Dice, y no te preocupes por el futuro. Y la mujer pues confió en la palabra de Elías. Le hizo una torta cocida bajo la ceniza. Y le dio primero a él, y allí se efectuó el milagro, ¿no? De que hubo harina y hubo aceite hasta que la lluvia regresó. Pero en eso sucede que la viuda tenía un hijo y el hijo muere. Y entonces en ese tiempo en Israel existía la creencia de que cuando alguien tenía, que alguien, un pecador, sus hijos podían ser las víctimas en sacrificio por la expiación del pecado de la persona. Entonces esta mujer pensó que su hijo había muerto como resultado de sus pecados y le reclama a Elías. Pero Elías ora al Señor, se lleva al niño para el lugar donde él dormía, se echa, dice, 3 veces sobre él, y el niño Dios le devuelve la vida al muchacho. Pero me gusta lo que le dice la mujer cuando recibe a su hijo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante de esta situación? Es que Dios probó la fe de esta mujer de Sarepta para demostrarle que Dios tiene el poder y tiene el control. Y más adelante Jesús mencionó en Lucas 4, 25 y 26, dijo, en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea que Dios prefirió a una mujer pagana, porque no era del pueblo de Israel. Esta mujer vivía en la tierra de Sidón, pero Jesús la alabó. Dijo que Elías no fue mandado a ninguna de las viudas de Israel, sino a esta mujer. Pero Elías, la fe de ella, dice, se volvió legendaria. Luego dice, es interesante ver que esta mujer fue bendecida y pudo conocer al verdadero Dios. Pero dice que el encuentro, cuando esta mujer se encuentra con su hijo vivo nuevamente, dice que ella demostró que había sido testigo del poder de Dios. Entonces muchos actualmente necesitan conocer al verdadero Dios. ¿Y quiénes son los que vamos a llevar a ese conocimiento a la gente? Nosotros. Porque nosotros somos los que Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Jesús. Nosotros como iglesia adventista del séptimo día
somos llamados a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Pero ahora encontramos el famoso encuentro de Elías con los profetas de Baal. Dice en Primera de Reyes 18, 20 al 45, que Acab, contaminado con la idolatría de su mujer, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Porque el pueblo estaba dividido. Según ellos adoraban al verdadero Dios, pero también adoraban a Baal. O sea, no se definían. Entonces Elías, movido por el Espíritu de Dios, les dijo. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Entonces dijo Elías, dice: solo yo he quedado como profeta de Dios, pero los profetas de Baal son 450, imagínense. Un pleito entre 450 contra uno. Elías llevaba la de perder, pero si hacía las cosas por él mismo. Pero entonces Elías, por eso el título de la lección de ese día dice reconciliación en el altar. Porque dice que Elías pidió 2 bueyes. Dijo: escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego abajo, y yo prepararé el otro. Y así fue. Cada bando, Elías agarró un buey y los profetas de Baal agarraron otro. Ellos hicieron el pedazo, los pedazos, pusieron la leña y lo pusieron. Y dijo Elías: ustedes oren a sus dioses y yo voy a orar a mi Dios. El Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. Y dice que estos 450 hombres empezaron a orarle al Dios de ellos, a Baal. Y desde la mañana hasta la tarde oraron, gritaron, saltaron, se cortaron, y Baal no les respondió nunca. Entonces Elías se burlaba de ellos. Él les dijo: a lo mejor anda de viaje, o a lo mejor está durmiendo, que no le responde. Entonces dice que cuando ellos terminaron, dijo Elías: ahora es mi turno. Y Elías hizo lo mismo, cortó el buey, puso la leña, y Elías hizo algo más. Hizo una zanja y la llenó de agua. Y dice que el agua cubrió el sacrificio, cubrió la leña, cubrió todo. Y puso 12 piedras, una piedra por cada tribu de los hijos de Israel. Entonces Elías comenzó a orar. Y dice que inmediatamente le dijo: Señor, quiero que a este pueblo le quede claro quién es el verdadero Dios, porque Elías, su propósito era que el pueblo volviera al verdadero Dios. Y entonces le dijo: tú tienes que demostrarme, Señor, que tú eres el verdadero Dios. Entonces, cuando Elías oró al Señor, dice que cayó fuego del cielo y consumió todo, consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió las piedras, y dice, y consumió el polvo, y aún dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Dios demostró que Él era el verdadero Dios. Y entonces ese punto lo traemos a nuestros días, porque también nuestro pueblo hoy en día está dividido. El mundo ha entrado a nuestra iglesia de diferentes formas, Cada vez más, cada día más, el mundo se va metiendo a nuestra iglesia a través de las modas, a través de las fiestas paganas que no necesitamos celebrar, ¿verdad? Pero el mundo, nosotros como pueblo le hemos abierto los brazos al mundo, pero necesitamos nosotros
como dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque no podemos pretender que adoramos al mismo Dios cuando estamos practicando costumbres del mundo que no nos toca a nosotros practicar como pueblo de Dios. Entonces, a través de las edades ha sido el mismo problema. El pueblo de Dios siempre ha sucumbido ante las tradiciones del mundo. Pero es tiempo ya que nosotros, como el último pueblo de Dios sobre esta tierra, realmente nos decidamos por el verdadero Dios y volvamos nuestros corazones a Dios. Entonces, los profetas de Baal salieron huyendo cuando vieron la demostración de Dios. Pero entonces desde que Elías les dijo, síganlos y alcáncenlos, y los llevó al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Ahí los degolló Elías a 450 sacerdotes de Baal. Y luego dice, le dijo al siervo que llamara a Acab. Ve, le dijo, llama a Acab y dile que la lluvia se aproxima. Dice que le dijo al siervo, ¿qué ves a la distancia? Y dice que el siervo vio, dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, es la lluvia, viene lluvia, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel. Entonces, hermanos, es interesante, ¿no? Es interesante cómo Elías demostró en el Monte Carmelo, dice, de que el pueblo necesitaba renovar el pacto con Dios. Y mire qué interesante, que Elías hizo el sacrificio a la hora que se practicaba en la tarde, porque en Israel ponían dos corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Pero él, a la misma hora que se acostumbraba a sacrificar el cordero, hizo él el sacrificio trayendo a la memoria del pueblo el sacrificio que Dios había ordenado. Entonces dice, es interesante que el énfasis de Elías en el altar de Jehová haya su equivalente en nuestra época, cuando las familias exaltan a Jesús y su gracia salvadora en el culto familiar. Hermanos, el culto familiar hay que rescatarlo, especialmente los que tienen hijos pequeños. Hay que celebrar un culto todas las mañanas, y enseñarles a los niños acerca de Jesús. No esperar que el niño va a aprender por sí solito solamente por ver a sus papás. No, hay que enseñarles. Entonces dice, el culto familiar es una oportunidad para hablar con Dios en oración, para hablar de Él entre nosotros, para volver a recibir su don gratuito de salvación y para dar tiempo a nuestro corazón para reflexionar sobre sus enseñanzas. Entonces dice, hermanos, dice una cuestión bien importante, que el fuego que consumió todo no recayó sobre los culpables, sino sobre el sacrificio, señalando a Jesús, quien por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La confesión y la alabanza estallaron en los labios del pueblo. Los falsos sacerdotes, como no respondieron al llamado de Dios, fueron ejecutados. Entonces las lluvias refrescantes terminaron con la maldición sobre la tierra. Qué interesante, hermanos, como nosotros cuando invocamos el nombre de Dios, hay bendición. Pero dice que como esta semana ha sido de reconciliarse, ahora dice que hablaremos de la reconciliación en el Jordán. Y dice que junto
con la predicación de Gabriel en Lucas 1:17, cuando habló de que el Elías vendría a preparar el camino del Señor. Los evangelios también lo mencionan. Los 4 evangelios, o mejor dicho, 3 de ellos, hablan de que Juan el Bautista sería, en Juan el Bautista se cumpliría la predicción del Elías que había de venir. Y en Mateo 3:28 dice, Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 14:4, Juan le decía a Herodes, o sea, por eso Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, porque se atrevió a decirle a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Eso fue lo que causó la muerte de Juan el Bautista, porque Herodes tenía como amante a su cuñada, a la mujer de Felipe, su hermano. Y Juan el Bautista, movido por el Espíritu Santo, le dijo, no tienes que hacer eso. Marcos 1:4 dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Lucas 3, 8, 9, 11, 13 y 14 dice, y Juan fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, llamando a los hombres a hacer frutos dignos de arrepentimiento y que no pensaran dentro de ellos diciendo, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dijo muchas cosas Juan el Bautista. Dijo, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y eso tiene aplicación también para nosotros al final. No es suficiente con creer, bautizarse para ser salvo. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. También dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. O sea, no somos salvos por las obras, pero las obras tienen su lugar en la vida cristiana. La salvación es un regalo de Dios a través de Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón, tiene que haber bondad, tiene que haber amor para los demás. Dice, también les dijo a los publicanos, a los que cobraban los impuestos, no exijáis más de lo que está ordenado, porque estos cobraban de más, y lo que cobraban de más era para sus bolsillos, y el jefe de ellos era Zaqueo. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, qué interesante, hermanos, interesante que el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje hasta cierto punto duro. Dice que así como un agricultor labra la dura tierra con el fin de prepararla para recibir la semilla, Juan denunció el pecado e instó a los pecadores a arrepentirse. Arrepentíos. El mensaje de Juan condujo al pueblo a la santidad de los requisitos de Dios y a su necesidad de la justicia perfecta de Dios. O sea que el mensaje, hermanos, con estas lecciones yo entiendo de que nosotros, para poder heredar el reino de los cielos, tenemos, como lo hemos dicho anteriormente, nacer de nuevo, recibir un nuevo corazón y vivir de acuerdo a los requisitos santos de la ley de Dios. El auténtico arrepentimiento siempre se caracteriza por la humildad y por procurar la ayuda de Dios para cambiar el comportamiento. No puedo yo estar en la iglesia por tantos años y seguir siendo el mismo y decir, es que yo así soy, así soy. No.
debe haber un deseo de cambio, debe haber un cambio en la conducta. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, dice que Juan preparó el camino para Jesús en su primera venida. Y entonces dice en Juan 1, 35 al 37, el siguiente día dice, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro. O sea que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando oyeron hablar a Jesús, dice que inmediatamente abandonaron a Juan y se fueron siguiendo a Jesús. En Juan 3, 27 al 30 dice, Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, dice, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda humildad la de Juan el Bautista cuando aparece Jesús. Dice, Andrés y otro de los discípulos de Juan dejaron al Bautista y se hicieron discípulos de Jesús. Pero ahora la lección habla de la reconciliación en los últimos días. Y como decía al principio, en cierto sentido, como adventistas, nos imaginamos en el papel de Juan el Bautista. El precursor de la reforma y el arrepentimiento intentó preparar el camino para la primera venida de Jesús. Nosotros como movimiento consideramos que hacemos lo mismo respecto de la segunda venida. Entonces nosotros somos llamados a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y en Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué interesante, ¿no? Juan el Bautista, el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Juan era el que venía con el espíritu y el poder de Elías. Dice, el Padre Celestial ha vuelto el corazón de sus hijos hacia sí y ha vuelto el corazón de sus hijos entre sí mediante la cruz de Cristo. Ahí se cumple cuando dice que convertirá el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es que ambos, padres e hijos, por medio de la cruz, son reconciliados y son llamados a arrepentirse, el padre y el hijo. El mensaje de Elías ruega a las familias que crean en esta noticia increíble. Nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza para reconciliar al mundo con Él. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros como pueblo adventista somos el Elías de este tiempo para llamar al mundo a arrepentirse y a que se convierta al Señor. El mundo necesita desesperadamente una demostración de cuidado abnegado, compromiso duradero y devoción inquebrantable a Dios. Por la gracia de Dios, las familias cristianas pueden ofrecer esta demostración. Nosotros como familias. Dice, no obstante, debemos recordar que el mensaje que tenemos para el mundo también es para nosotros.
hasta que los principios del Evangelio, de la unidad, del amor y de la abnegación no se manifiesten entre nosotros como familias, no podremos compartir este mensaje con los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Dice, no alcanza con todos los sermones elocuentes, ni todas las presentaciones lógicas y bíblicas. El mundo necesita ver en nuestra vida como cristianos, como adventistas, como familias, que se manifieste el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, la conversión sincera, el amor y el compromiso del que predicamos. Así como Juan el Bautista tenía poder para cambiar vidas y hacer que su predicación fuese eficaz, nosotros podemos hacer lo mismo por la gracia de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo se nos da el Espíritu Santo. El asunto es que nos hemos vuelto cómodos. La mayoría nos hemos vuelto cómodos. Son pocos los que han entendido este asunto de predicar el Evangelio. La mayoría nos acostumbramos y estamos cómodos en nuestras iglesias. Pero dice esta nota, qué interesante esta nota que está en la parte del viernes: nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha. Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue la misma frase que Jesús utilizó, la misma frase que dijo Juan. La gente se bautizaba confesando sus pecados, pero dice, ¿qué le dio tanto ímpetu a este mensaje? Fue el hecho de que algo grande estaba a la vuelta de la esquina, el reino de Dios. Cuando la gente escuchó lo que había estado esperando por años en Israel, que el reino de Dios se había acercado, dice que multitudes aparecieron para que fueran bautizadas por Juan el Bautista. De la misma manera nosotros necesitamos ir con los incrédulos, necesitamos ir primeramente con nuestra familia y decirles, hablarles de la segunda venida de Cristo, que deben arrepentirse, Pero mire, con los fariseos y los saduceos, Jesús actuó de diferente manera. Dice que para esta gente no era suficiente el llamado de arrepentirse, sino que con esto fue más duro. El Señor le dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este mensaje fue para los fariseos y los saduceos, porque estos se encargaban de hablar mal, de siempre andar en medio del pueblo diseminando maldad. Y dice que en nuestros días, lamentablemente, hay hermanos dentro de nuestras iglesias que se dedican únicamente a criticar y a condenar. Pero dice que para esta gente, dice que no basta un arrepiéntete, porque dice que Jesús les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice, la otra cuestión dice, es que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista fue la primera voz profética en 400 años desde Malaquías. A través de él, el regreso de Elías se cumplió. Juan tenía discípulos que lo llamaban rabí. Recibió el más alto aval del mismo Mesías, pero llegó un momento que su carrera estaba declinando y había que darle lugar al surgimiento de su primo, que era más joven, el Mesías prometido. Entonces dice que vale la pena imitar la humildad de Juan el Bautista, que lejos de protestar
y lejos de querer estar en el centro de la atención, dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermanos, hemos llegado al final de esta lección, de este trimestre. Agradecemos a Dios por las enseñanzas que hemos recibido en estas lecciones. Comenzaremos otro trimestre. Esperamos en Dios poder estar con ustedes, seguir estando con ustedes, compartiendo estas maravillosas lecciones de la escuela sabática. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias, Señor, porque nos has permitido repasar estas lecciones. Hemos terminado este trimestre. Te rogamos, Señor, que nos bendigas como iglesia, que nos ayudes, que nos des tu Santo Espíritu para poder, Señor, tener el poder que tuvo Elías y que tuvo Juan el Bautista y terminar la predicación de tu evangelio. Lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.